Por eso es necesario el discernimiento de espíritu. La misma Biblia lo dice en el libro de Primera de Juan. Te da una facultad de juzgar. Te manda a examinar y a poner a prueba los espíritus. ¿Usted sabe lo que hay en las iglesias hoy en día conmigo? Secunderos. No, que hablan el término dominicano. ¿Qué es un secundero? Por ejemplo, permiso, ponte detrás de mí, Manuel. Cuando yo diga gloria, tú vas a brincar. ¡Gloria! Yo tengo un secundero acá. Pero aquí hay uno que es socio del secundero. Te va a salir corriendo. ¡Ay, gloria, gloria, gloria! Salga corriendo, hermano, gloria y santo. Ya todo el mundo entendió que hay una revelación que profunda. Entonces está en el código de los últimos tiempos. Ni Da Vinci, hermano. Lucas capítulo 16. Yo le voy a enseñar a ustedes por qué hablaba del error de interpretación que hay en algunos lugares donde otorgaban ciertos términos o se lo atribuían a que no había más profetas después de Juan. ¿Cuántos han escuchado eso aquí? Levanten las manos. ¿Qué han dicho eso? ¿Cuántos lo han escuchado? Usted se va a dar cuenta del grave error que hay ahí. Incluso en los institutos, incluso en concilios. Yo tengo que mi deber como pastor es enseñar aquí en mi casa. Amén. En un momento dado, en un seminario en Florida y también acá mismo en New Jersey, cuando iba para prepararme para hacer mi licenciatura, uno de los maestros usó esa expresión y yo le dije: ahí hay un error de interpretación muy fuerte. Hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, Jesús le pasó por encima muchas veces a la ley oral de los judíos, especialmente a los fariseos. Le dio hasta con el pan y el agua, como dicen. Amén. Cuando se hablaba de que los sábados no se podía ministrar, era una ley oral. No fue establecida por Dios, sino por ellos mismos. Estoy enseñando aquí, amén. Vamos arriba. Lucas capítulo 16, verso 16 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Tome asiento unos minutos. Debemos destacar de que Juan, en un momento dado, era la línea divisora entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entre los profetas. O sea que la profecía del Mesías se terminó de cumplir en Juan. Escuche esto. Ahora, antes de Juan, estuvieron Simeón, considerado como profeta, y Ana la profetisa. O sea, en el neotestamentario, ese era Juan, era la persona que llevaba el cumplimiento de lo que era el nacimiento de Jesús y el cumplimiento de su venida. Amén. Recuerde que Juan profetizaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Juan? Se ha acercado. Cuando Jesús sale a la luz en el ministerio, que llega el momento de su edad cumplirse, conforme al orden sacerdotal, Jesús dice: el reino de los cielos ha llegado. No es que no hubieron más profetas, ni que no lo hay después de Juan. Claro que sí lo hubieron. ¿Estamos claros con ese texto bíblico ya? Entonces, es muy importante cuando una persona decide, discúlpeme, prepararse bíblicamente para saber lo que va a expresar o lo que va a aprender, lo que va a discernir, lo que va a percibir, lo que va a enseñar dentro de una iglesia como congregación. Es la importancia de que usted se prepare bíblicamente. Por eso mismo
y que usted pueda tener interpretaciones correctas, saber interpretar la palabra de Dios, tener la sabiduría de saber cómo llegar a un pueblo para que este pueblo se acerque a Dios, no traer confusión dentro de la iglesia. Si yo descarto totalmente, le enseñé durante el proceso de los capítulos anteriores de la serie lo que es el mundo profético, entonces estoy cometiendo un grave error y lo estoy llevando a usted a un mundo de confusión. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Aquí comenzamos con el discernimiento de espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Ya conmigo, inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. O sea que una persona puede ser inspirada a decir a que Dios le está hablando. ¿Sí o no? Sí. El término que se usa en hebreo para lo que es la palabra discernimiento es bin. Es saber distinguir, discernir, percibir, escúcheme bien, juzgar entre lo bueno y lo malo, lo oscuro y la luz. Escuche esto. Mas, sin embargo, cuando usted ve todos estos tipos de dones que comienzan a manifestarse dentro de las iglesias, usualmente yo le enseñaba a ustedes y comencé a hacer este tipo de series por el área profética. No lo hice en el orden que lo lleva el libro de Primera de Corintios en el capítulo 12, cuando comienza a hablar Pablo de las reparticiones de dones, sino que voy a comenzar con el don de profecía y don de ciencia, también sabiduría o conocimiento. Pero si ustedes, yo le dijera dentro de la iglesia que cuál sería el don más necesario, si voy a algún lugar, la mayoría me dirían, bueno, yo diría que el profético. Muchos me dirían, yo diría que el profético, porque Pablo mismo habla que él dice que él prefiere que todos profeticen, ¿o no? Pero ¿hay algo más fuerte que la profecía? Y mire que la profecía trae un cumplimiento, trae un aceleramiento dentro de la iglesia. Pero ¿de qué vale que haya profecía si no hay un discernimiento de espíritu? Pues un profeta es una persona que habla en nombre de otra persona. Hello. Ahora, ¿en nombre de qué persona puede estar profetizando alguien? Escucha, iglesia, ¿en nombre de quién puede estar profetizando alguien? Por eso es muy necesario conocer el discernimiento de espíritu. Amén. Usted puede darse cuenta que una de las cosas que Jesús siempre procuró y en la que él estaba muy pendiente era en la oración. El discernimiento de espíritu se desarrolla hablando espiritualmente, no de percibir las cosas terrenales, porque todo el mundo en la vida, todo ser humano desde que nace tiene la facultad de percibir cosas. Usted percibe si algo le conviene o no le conviene, ¿sí o no? Y eso no significa que usted sea una persona súper espiritual. Pues una persona de negocio se sienta, escúcheme bien, y se sienta a hablar con otro empresario y dentro de una mesa, en un diálogo establecido en la mesa, el empresario puede discernir a la persona de negocio si ese negocio le conviene o no le conviene, por su propio instinto de su naturaleza humana. Pero discernir en el espíritu solamente se desarrolla a través de la intimidad con el Espíritu Santo en la oración. Escúchenme, las iglesias de hoy en día, lamentablemente, o la iglesia de hoy en día pasa por tantas situaciones por falta de discernimiento de espíritu. Alguien diga amén conmigo.
O sea, si la iglesia no entra en capacitarse, en tener una buena relación con el Espíritu de Dios primeramente, nunca va a poder conocer lo que Dios quiere establecer. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, escúcheme bien, el término que se utiliza ahí en la Septuaginta para lo que era en el principio de la creación, Dios estaba separando la ignorancia de la sabiduría. Santo Dios. Escúchame bien, Dios estaba separando la ignorancia de la sabiduría. Sea la luz y fue la luz, sea la noche y fue la noche. Pero el término tiniebla que hay ahí es ignorancia. Cuando no hay discernimiento de espíritu, en un lugar hay ignorancia. Ojo. Por eso tú ves tantas personas que al no conocer exactamente y poder discernir y percibir entre lo bueno y lo malo, a lo primero que le llega a sus mentes dicen: Dios me habló. Pero ¿cómo puedo yo percibir lo que proviene de parte de Dios a mi vida? Escuche esto. Hebreos 5, 13, 14. En el nombre de Jesús resalta: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Ya conmigo, el que solo se alimenta de... Miren, esta serie que hay gente que se va a jalar los cabellos. El que no tiene canas, le van a salir canas conmigo de aquí en adelante en esta iglesia. Pero yo le dije a ustedes, bueno, bienaventurado, mira Carlito cómo se ríe. Bienaventurado lo que quieren que le salga el cabello. Mas dice el verso 14 de Hebreos 5, 14, dice: en cambio el alimento sólido es para los que adultos, ¿verdad? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo... Pero en realidad otra versión dice: para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo... pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿A qué le llama el escritor de Hebreos? Escúcheme bien. El que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. ¿Qué quiere decir él con decir el que se alimenta de leche? Pero si toda palabra que yo recibo en un altar proviene de Dios, como Él me dice a mí, que hay gente que dentro de una iglesia no está recibiendo alimento sólido, sino leche. Significa que te están hablando de tus emociones. Te dan una palabra para motivarte a que tú te superes personalmente y te predican más de superación personal que de cómo acercarte a conocer o tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Escúcheme. Jesús dijo que Él era el pan de vida y todo fue hecho por su palabra. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Si Dios nos anhela celosamente a nosotros y en su palabra hay vida, significa que cuando tengo el discernimiento, puedo tener, o tengo mejor dicho, la facultad de percibir y discernir si la palabra que estoy recibiendo está alimentando mi emoción o está confrontando mi vida espiritual. Mire, nadie puede ejercer justicia si no está bajo justicia. Eso es una condición que es una realidad. Escúcheme bien. ¿Quién es un niño de pecho en una iglesia? Un recién nacido. Llega un nuevo creyente, acepta a Cristo, se discipula o se le doctrina, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Se le haga más fácil entenderlo, con mucho respeto se lo digo. La persona comienza a visitar, se congrega en la iglesia, pero todos los días escucha lo mismo. Le dan tanta leche que cuando ven la solidez de lo espiritual dicen: wow, eso no es de Dios.
aún teniéndolo en la Biblia. O sea, para que usted vea en el tiempo que estamos viviendo, yo tengo que hablarle de mi propia experiencia. Yo he sabido visitar iglesias que tienen 20, 30 años. No voy a decir que el mensaje que se predique ahí no provenga de Dios, pero es tan disfrazado, tan bonito, que cuando ven una manifestación espiritual dicen: ¡wow! ¿Tú viste eso? Y tú ves la gente volviéndose loca, brincando, saltando. Yo no lo culpo. Cuando tú tienes solidez espiritualmente, no es que Dios no va a hacer cosas que a ti no te sorprendan. Pregúnteme por qué, pastor. Porque Moisés comía sólido, pero cuando vio que la vara se lo convirtió en serpiente, dijo: estoy espantado. ¡Yuhu! O sea, Moisés sabía quién era Dios, pero cuando vio la realidad de lo que él portaba por dentro, que el poder no estaba en la vara, sino en él, porque los magos también pudieron convertir una vara en qué. Pero la que tenía Moisés, la que hizo Moisés, se comió la de ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, si no hay un fundamento estructural y de formación bíblicamente, entonces no hay un crecimiento saludable. Escuche esto: la importancia de conocer la palabra de Dios te dará la facultad de poder discernir y percibir las cosas si van de acuerdo al orden divino establecido en su palabra, porque la misma Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por su. ¿Quién decide en un sentido la forma en la cual se alimenta? ¿El pastor o el hijo? ¿El pastor o el hijo? Aquí viene el detalle. Yo soy el pastor de la iglesia. Es mi responsabilidad buscar un alimento sólido para entregarlo a los hijos. Amén. Ahora, es la responsabilidad del hijo si se va a comer el alimento o no se lo va a comer. Hello. Si yo lo trato todo el tiempo como niños de pecho, el día de mañana, cuando vean un milagro, se van a encontrar que el milagro que ustedes vieron fue la última señal del evangelio. Hello. Algo yo he aprendido en estos días, créame, y es lo siguiente. Yo procuré en un momento dado desarrollar, y no fue un error mío, yo creo que Dios lo quiso así, y con el transcurso de los años y el tiempo es que se va obteniendo madurez en este camino, en ciertas áreas. No para profetizar, porque eso se lo enseñé, que para que una gente dé una palabra profética no necesita madurez, no. Fue lo siguiente: cuando no hay el discernimiento de conocer la palabra de Dios con exactitud, a lo primero que a una persona le dicen, le llama amén. ¿Cómo le llama? Y cuando usted dice amén a algo, sea lo que sea que le estén diciendo, usted está diciendo que así se haga en mi vida. Y usted está recibiendo cosas a veces que no se llevan un amén. Oh, glory, como dice mi hermano Celio García. Escúcheme bien. Entonces, si a ti, en el momento que se te está dando una palabra, tú no sacas el tiempo para percibir si es tuya o no es tuya, y no la disciernes en el mundo espiritual, y la arrebatas, la tomas para ti, es posible que no se cumpla muchas veces. Mira, hay gente que muchas veces Dios le dice: quiero hacer esto y esto contigo, pero son tan espirituales que no saben decir lo recibo, por lo menos, o un amén. ¿Con qué que se confiesa para salvación? ¿Con la boca o con el corazón? ¿Y con el corazón qué es lo que se hace? Con el corazón se. Pero si yo no confieso, no se cumple. Cuando hay discernimiento de espíritu, estoy dando la primera faceta, hay discernimiento de espíritu, te doy una palabra profética,
tú decides, amén, sí lo creo. Creíste con el corazón, perfecto, pero no confesaste. No solamente en la salvación, sino que también tienes que decir, así será en el nombre de Jesús. Esta palabra es mía, esta palabra yo la recibo, esta palabra yo la voy a hacer, la voy a ver hecha una realidad. Escuche esto. Si la iglesia no se alimenta en la forma que tiene que alimentarse como adultos en un momento dado de nuestras vidas, no van a poder tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A qué puedo yo llamar malo si todo lo que Dios hizo fue bueno? Todo lo que Dios creó, dice la Biblia que es. ¿Qué es qué? Todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad que sí? Pero hay algunas cosas entonces que se contradicen. ¿Y cómo va a ser que Dios no se contradice Dios? ¿Hay alguna cosa que se contradicen entonces? Y entonces, ¿por qué tengo que tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? Escucha esta palabra de hoy, escucha esto a Pastor Leiner. Si todo lo que Dios hizo fue bueno, ¿para qué yo tengo que distinguir entre lo bueno y lo malo? Escúcheme esto. Satanás, el Señor lo reprende, es un ser creado. Pero ¿qué hizo él con su conducta? Se corrompió. Entonces yo tengo que saber discernir entre lo bueno y entonces la versión de lo malo que habla ahí para distinguir entre la luz y las tinieblas se llama Satanás, el Señor lo reprenda. Si yo no tengo la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, a lo malo le llamaré bueno y a lo bueno le llamaré malo. Hello. Por eso es necesario el discernimiento de espíritu. La misma Biblia lo dice en el libro de Primera de Juan. Te da una facultad de juzgar. Te manda a examinar y a poner a prueba los espíritus. Mire, yo vi una acción hace muchos años que me marcó la vida. Pregúnteme, pastor, ¿cómo puedo yo probar un espíritu? ¿Usted no ha notado en la Biblia que se preguntan cómo vino Jesús? Si vino en espíritu o en... Y si dice que vino en espíritu, se le llame anatema. Pastor Ángel, levante la mano. Allá todos. Necesito que la iglesia entera se comunique con el pastor Ángel y se me ponga a estudiar la Biblia aquí. Escudriñar. Para eso está la universidad. Para eso está. Para prepararse. Si una persona está supuestamente hablando en lenguas, está en el espíritu y está profetizando, es una pregunta sencilla. Usted tiene todo el derecho a acercarte y preguntarle: ¿cómo vino Jesús al mundo? ¿Cómo vino Jesús al mundo? ¿Se lo puede decir? Como tenga más fácil, porque yo te enseñé ya que no es lo mismo decir Jesucristo que Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces, si la persona te responde a ti que vino en espíritu y no en carne, manifestándose, está hablando su emoción, porque no lo voy a maldecir, puede que esté hablando su emoción. Por eso es que cuando hay discernimiento de espíritu en una iglesia, se le hace muy difícil a las lisonjas a que se manifiesten. Escúcheme bien. Es muy difícil cuando hay discernimiento de espíritu a que las alabanzas exageradas se manifiesten. Aquí yo invito a un predicador
Un hombre que yo sé que Dios usa muy bonito en la palabra. Y sabe lo que me dijo el día que predicó acá un miércoles. Cuando terminó de predicar, me agarró en la oficina y me dio un abrazo y me dijo: te felicito. Y yo le dije: ¿qué te pasa? Y me dice: es difícil predicarle a la iglesia tuya. Digo: ¿cómo que es difícil predicarle a mi iglesia? Porque me dijo: mano, esa gente no le dice amén a todas las cosas. Esa gente se sienta, te escucha, y a menos que la unción no se manifieste o la palabra que estén recibiendo provenga de parte de Dios, de acuerdo a la palabra, no se ponen a brincar y a saltar. Yo le dije: ¿qué tú me quieres decir? Y yo le dije: es que yo he llegado a lugares que digo ¡ah! Y todo el mundo se para, brinca y salta. Yo lo que dije fue ¡ah! ¿Usted sabe lo que hay en las iglesias hoy en día conmigo? Secunderos. No, que hablan el término dominicano. ¿Qué es un secundero? Por ejemplo, permiso, ponte detrás de mí, Manuel. Cuando yo diga gloria, tú vas a brincar. ¡Gloria! Yo tengo un secundero acá. Pero aquí hay uno que es el socio del secundero. Te va a salir corriendo. ¡Ay, gloria, gloria, gloria! Salga corriendo, hermano, gloria, ay, santo. Ya todo el mundo entendió que hay una revelación que profunda. Entonces está en el código de los últimos tiempos. Ni Da Vinci, hermano. Esto es CDR. Entonces sale en el video: palabra poderosa. Está buscando video en YouTube, baby. Dale un aplauso a Dios. Que es mi deber enseñarle a esta casa lo que tiene que aprender. Y tú ves a la gente cuando le dicen palabra poderosa, se pone: wow, el video palabra poderosa. Y se siente cuando tú ves el tipo, lo que dio fue gloria. Y ya está todo el mundo comiendo, brincando y saltando. Y otros están haciendo lisonjas. No hay fundamentos. No hay una palabra concreta. Aleluya. Y cuando la gente sale, llega más vacío que un pan sin levadura. No sabía nada. Y tú le preguntas: ¿qué pasó en el servicio? No sé. Yo brinqué, yo salté, pero tengo un dolor de espalda. Había una unción. Muchacho, me dio un fuetazo con una silla que me duele la rodilla. Pero tú brincaste en la unción. Y después llega a la casa y le dice al marido: ay, negro, mira, yo no tengo nada, me voy para el salón porque yo fui anoche y se me dañó danzando. Me duele todo el cuello. Es que no hay discernimiento de espíritu. Son realidades de hoy en día cuando se sabe manipular un escenario. Hello. Cuando la unción es genuina de parte del Espíritu Santo, la tierra aún tiene que temblar. La tierra es el cuerpo, lo que está hablando ahí. Escúcheme bien. Entonces las cosas se perciben diferentes. Yo he tenido que aprender, hermano. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Y la mayoría de las veces le digo que yo amo. De las personas de Sudamérica y Centroamérica, le digo el qué. Pregúnteme el qué. Su carácter. Templanza, pasivo, muy calmado. No todo lo hace brincar. Hermano, con todo el respeto, para usted llegar a una iglesia donde la mayoría de los hermanos sean de México, Guatemala, El Salvador, y poner a esa gente a danzar en el espíritu, Dios tiene que estar con usted. Es mentira, hermano. La primera vez que yo prediqué a un grupo de hermanos de Guatemala, la iglesia era bautista. Imagínense, yo un tipo samuro en esos años, con la edad de los picapiedras de República Dominicana. Que en mi país usted dice gloria a Dios, el tipo se sube arriba de la silla en un pie así, de una vez.
esta serie te da mucho para aprender, ¿verdad? Luego yo aprendí en el camino que el poder de Dios se manifiesta en la vida de una persona conforme a su carácter. Oh, santo, escúchame bien.